Bueno, acá estamos en el segundo episodio de nuestro podcast. Hoy acompañados con Gustavo y con Luis. Vamos a tratar de retomar el tema del primer episodio que hicimos el día miércoles, creo que fue. ¿No, Gustavo? Hola, Gustavo. Hola, Luis. Hola, Marce. Hola, Luis. Sí, el día miércoles fue el anterior, el primer episodio. Hola, Gustavo. Hola, Marce. ¿Cómo están? Bien. Contento de poder estar haciendo esto, de analizar qué es lo que nos pasa con algunas cosas que llegamos a convertirlo en algo de todos los días, ¿no? El otro día charlábamos cómo se fue naturalizando, por ejemplo, no les estoy abriendo un nuevo tema, yo para tirar ejemplos de qué vamos a charlar, eso después lo podemos charlar en otro momento, pero hablaba cómo naturalizamos el número de muertes por COVID, ¿sí? Como de la nada se dice, no, pero en Brasil hubo más muertos que en Argentina, o sí, digo, qué terrible que haya muerto una sola persona en el mundo por un tema de estos. Y así como naturalizamos eso, naturalizamos otras cuestiones, ¿no? Y que tienen que ver con el sometimiento, con cómo, bueno, nada, los especialistas son ustedes dos. En el... La afirmación que los especialistas somos nosotros dos, ¿puede llegar a ser una forma de sometimiento, Marce? ¿Te parece? ¿Qué sería ser un especialista? Somos especialistas. ¿Qué sería ser un especialista? Y no acepto yo ser un especialista si vos no lo sos. Bueno, es que es muy interesante el concepto que plantea Gustavo y Marcelo, ¿no? Porque el otro día en una charla de amigos, esta palabra que suena a veces, ¿qué es naturalizar? ¿Qué es naturalizar? Bueno, lo natural es que llueva, que haga frío en esta época, que caiga un poquito de agua-nieve, que al mediodía salga el sol. Natural. Entonces, en el episodio anterior ustedes charlaban sobre algunas cosas que parecerían naturales, es decir, las hemos naturalizado, pero cabría preguntarse, ¿son fenómenos que escapan a nuestro control? Es decir, ante un determinado hecho, puede que no tengamos absolutamente nada para hacer, o nada para decir, o nada para reflexionar. Yo creo que lo que nos tratan de formar, o lo que se intenta dentro del sistema, los sectores dominantes de formarnos, es justamente en que aprendamos a naturalizar para no creer que algo de lo que ellos quieren someternos y que vivamos en una relación de sometimiento, ya que las formas de producción del sistema son de explotación y necesitan someter y generar ingenuidad y naturalización de hechos desde lo cultural, desde los sectores dominantes, que naturalicemos y justamente podamos percibir la realidad de esa manera, que está por fuera de la posibilidad de nuestro control, o que está por fuera de la posibilidad de repensarlo y por fuera de la posibilidad de modificarlo, que podamos aceptar acríticamente una gran cantidad de cosas y ser eso, ser los sanos porque estamos, porque no tenemos aparentemente enfermedad, digamos, esos locos bajitos que cantaba Serrat pensando en las niñas, en los niños que se animaban todavía, no habían sido del todo intoxicados y eran creativos, ¿no? Y decían lo que el corazón les mandaba decir, ¿no?
Entonces creo que esa naturalización es justamente eso, ¿no? Sería algo así, Gustavo, como tomar por natural aquello que no debería serlo. Es decir, aceptar aquello a lo cual uno, porque vos utilizaste una palabra muy interesante que es ser acrítico, o sea, la ausencia de pensamiento crítico. Aquello en lo cual, si yo me detengo, lo observo, lo contrasto y lo analizo, me movería a la acción. Ahora bien, si yo tengo un pensamiento acrítico, lo naturalizo y hago como que no hago en realidad. ¿Sería algo así lo que vos planteás? Sí, y lo que más me preocupa de eso, que eso, porque son los modelos hegemónicos de relación, eso después se repite muchas veces, en muchísimos casos, en muchas personas, en los vínculos cotidianos, en los vínculos familiares, en los vínculos con las hijas, con los hijos, con las parejas. Entonces, esas formas de relaciones que en definitiva es el poder de manipulación del otro y ser dueño del otro, ¿no? En el sistema en que vivimos, cuanto más poseemos, más valor tenemos. Entonces también se crea la idea del otro sujeto, del otro ser humano, de la otra persona como una posesión, porque de alguna manera desde ese lugar el otro tenga un pensamiento crítico, me permite favorecer a esa manipulación, a esos vínculos que después se caracterizan por el sometimiento, ¿no? Es decir, que estamos producidos dentro de nuestra cultura, dentro del sistema, con mucha ayuda de las formaciones más ortodoxas de los religiosos, de las religiones, en eso estar siempre sometido a alguien, ¿no? Y en las religiones a un ser superior, ¿no? Y en el sistema los seres superiores, en nuestro caso, son los sectores dominantes, ¿no? Que después de Dios vienen ellos y después venimos todo lo demás que tenemos que adaptarnos acríticamente y que no tenemos la libertad de pensar o de cambiar cosas. Y la deconstrucción, ¿no? Que bueno, en estas épocas, por suerte, hay muchas cosas que se pueden ir reconstruyendo y gran parte de esa salir del sometimiento es la lucha de género, la lucha de colectivo de mujeres y hombres que luchan por esa diferencia. Pensaba en esta analogía que haces entre Dios y los sectores dominantes, uh-huh. y ambos, aunque no los veamos, están. Es decir, uh-huh. son protagonistas de nuestra formación. Por eso, qué interesante es darse a la tarea de aplicar el pensamiento crítico con las capacidades que cada uno tiene, porque los seres humanos, quiero decir, no somos solamente reflexión o intelecto, también somos sentimientos. Por eso creo uh-huh. que una cosa moviliza a la otra. Esto que vos mencionabas, de que las relaciones humanas en el mundo del trabajo, en el mundo de los vínculos familiares, afectivos, aparentemente todo se traduce en propiedad, cuando en realidad deberíamos pensarlo desde un lugar diferente, y desde allí viene la rebeldía, desde allí viene el soñar por una relación más equitativa, donde no hay un sometedor y un sometido, y eso no se toma de manera natural, sino que hay pares, tal vez con roles momentáneos diferentes. Sí, es interesante también y yo creo que es bueno que todos tengamos el ejercicio de no sentirnos por fuera de la posibilidad de ser sometidos o someter, ser sometidas o ser sometedoras, ser sometedores, aceptar el sometimiento o tender a someter a los otros, porque todos con pensamiento más o menos crítico, de todos modos somos parte y fuimos formados en esta cultura y en esta sociedad, con lo cual los que tuvimos oportunidad, la posibilidad de formarnos una lectura más crítica, una lectura que nos llevó por diferentes
cuestiones de la vida, a poder tener acceso a poder deconstruir ciertas ideas de lo cultural o diferentes suertes que nos tocaron en grupos familiares o en lugares donde nos tocó nacer y desarrollarnos y tuvimos más o menos oportunidades de lo creativo, de la posibilidad de repensar, de ciertos niveles de libertad, tampoco igual tenemos que corrernos de la foto y decir nunca acepto una relación de sometimiento o nunca tiendo a someter a nadie, ¿no? Tenemos que estar alerta, porque también somos determinados por eso y nos atraviesa. Entonces creo que la revisión permanente de eso es algo que es un ejercicio que hay que intentarlo, ¿no? Porque ¿quién de nosotros podía decir que ya tenemos todo resuelto en esa deconstrucción necesaria que nos marca la lucha popular, la concepción machista o la concepción eurocéntrica o tantas de las cosas que tienen que ver con los efectos colonizadores de colonia, de imperialismos y de sectores dominantes, ¿no? Entonces, por supuesto hay épocas y hay momentos donde el Estado, los gobiernos son más o menos favorecedores también o no al pensamiento crítico y a la posibilidad de participación y de generar cambio. Estás invitando en una palabra a que revise mis actos y que no los vea solamente como un hecho de la naturaleza, como algo que viene dado, ¿sí? Y que no lo vea como algo que le sucede al otro en una relación afectiva, en una relación laboral, sino que me estás invitando a que repiense, a que analice si yo a veces no estoy siendo un sometedor o estoy sufriendo este sometimiento. Sí, yo creo que como mínimo tenemos que repensarlo. Marce, hablamos mucho, no sé qué te quedó, qué pensás de todo esto. Mira, a mí hay momentos en que me asusta mirar con esas palabras. Hay palabras que me asustan, ¿no? Porque son como demasiado fuertes. Es como que uno dice, bueno, sometimiento viene de esclavitud. Y entonces me pregunto, ¿somos esclavos? ¿Estoy haciendo algo que me convierte en esclavo? Sí, está bueno, y yo creo que también se puede agregar a esa pregunta para reflexionar, ¿somos libres? ¿O hasta qué lugar somos libres? Desde nuestra concepción de las cosas, desde nuestro pensamiento, como punto contrario, ¿somos libres? Entendiendo que la libertad no es joder al otro, la libertad lo tomo desde el lugar de la conciencia crítica, solidaria y la libertad construida en un colectivo para mejorar el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, pero somos libres de pensar en nuestros vínculos. Hay vínculos que nos permiten o que en los que nos reprimimos decir lo que sentimos, lo que pensamos, o tenemos esa posibilidad de estar siendo lo más libres posible en expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras fantasías, nuestras ideas, ¿no? Sí, yo creo que no, que completamente libres no existe, me parece. O sea, empecé por el creo y ahora me parece nada más. No existe porque... Mira, yo creo que completamente libre se puede ser con el ejemplo que vos traías hace 2 días, ¿no? Cuando la construcción de lo colectivo permitiría quizás poder llegar a una libertad más clara, cuando pinto mi casa y los vecinos también la pintan y está el acto solidario y hay un colectivo que está en libertad y que está pudiendo deconstruir y repensar desde una conciencia crítica a la realidad. Ahí nos acercaríamos más a la libertad. Pero ojo, también digo, si bien yo sostengo que la libertad absoluta, si no hay una libertad, si no vivimos en un país soberano, si no vivimos en una realidad colectiva con oportunidades y posibilidades para todos, y no vivimos en una realidad donde mayoritariamente exista la libertad de desarrollarnos plenamente, yo nunca voy a poder ser libre. Pero por otro lado, lo que digo es, repensemos cuando decimos
hay cosas de las cuales no podemos ser libres y ahí mismo nos estamos naturalizando algunos actos que debería llevarnos a levantar barreras internas o en barreras que nos ponen otros, tirarle a la mierda la barrera a quien quiera ponerla. Reflexionamos un poco escuchando un tema. Dale, me encanta. Dale. Bueno, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo van? Bien, bien. Tocamos un segundito sobre la naturalización. Bien. ¿Le sirve a algunos intereses? Bueno, siempre es bueno reflexionar, ¿no? Y, Marce, está bueno tomar esta pausa para retomar conceptos, ¿no? Cuando hay naturalización de cosas que si uno se detuviera a reflexionarlas y pusiera en movimiento el espíritu crítico, el afecto crítico, porque te debo reconocer, yo no quiero a todo el mundo. Yo no podría ser jamás amigo de un asesino como Videla. Es decir, esto de la paz y el amor universal tiene límites. Entonces, hay criticidad en el pensamiento y hay criticidad en el sentimiento. Y cuando uno empieza a ejercitar ese espíritu crítico o ese afecto crítico, suceden cosas, porque de pronto es bueno también reflexionar a quién favorece esta naturalización o producto de qué existe esta naturalización. ¿Qué opinas vos, Gustavo? Sí, coincido, Luis, y también Marcen, que es bueno reflexionar, digo, y que es un ejercicio que tenemos que tener la libertad de poder hacerlo cuando deseamos hacerlo, ¿no? Y cuando necesitamos hacerlo. Yo sin duda creo que hay relaciones de explotación, de someter, de cercenar la libertad de los otros y que encima estén agradecidos, por ejemplo, en lo laboral, más allá que te exploto, te saco todo lo que puedo, te maltrato, pero tenés que estar agradecido o agradecida que yo te doy trabajo. Entonces hay un montón, ¿no?, de ejemplos posibles.
Pero creo que hay un sector que es consciente en producir esa naturalización en los otros. Pero después hay toda una realidad que la naturalización no es consciente, es decir, que naturalizamos o muchos naturalizan cuestiones que pueden ser, que tienen una formación, una construcción social y de luchas de sectores sociales que hace a que se tienda a naturalizar inconscientemente o valores culturales, religiosos o lo que fuera, que después fueron aprendidos y fueron formados en los grupos familiares, en los vínculos, ¿no? Pero que ese proceso de naturalización al que invitamos a tratar de pensar y de construir, son procesos inconscientes, no se tiene conciencia de que hay temas que no pueden tocarse porque aunque lo quiera tocar no se pueden modificar, como decía Luis al principio, lo que no está en nuestro control, lo que no podemos no podemos producir ningún cambio acerca de eso, y son procesos inconscientes, por eso lleva tiempo y es muy importante ahí para romper con y desocultar, para que se haga consciente eso que está inconsciente, las luchas colectivas, ¿no? Son las que generan. Yo creo que hay dos cosas. Una, la crisis que uno personalmente puede tener, entonces ahí repiensa solamente en ese momento la crisis y la realidad para ver qué cosa en lo que se generó como conflicto y no se puede resolver, tengo que modificar, o en los grandes movimientos colectivos, en las luchas sociales, donde de alguna manera son favorecedoras a desocultar aquello que está oculto en esa naturalización. Y hay muchos caminos, el arte, las luchas sociales, muy por suerte también momentos en nuestra región, en la historia y en nuestra realidad, en nuestra patria, de sectores que llegan a tener un pie o una uña del dedo gordo puesta en el poder, es decir, que llegan transitoriamente a ser gobierno, que favorecen a desocultar eso que realmente, lo que ayudan a poner en la mesa o ayudan a conducir aquello que los sectores minorías o sectores populares están reclamando, ¿no? Entonces, yo creo que hay gobiernos cada tanto que también favorecen a ese desocultar y a esa posibilidad de desarrollarnos lo más plenamente posible. Con la dificultad que son gobiernos populares que, obviamente, de mi humilde parecer, no llegan a tener poder, sino que, bueno, lo consiguen por un ratito, pero bueno, el tema es que el ratito sea largo y que se pueda seguir logrando cambios, logrando cosas, ¿no? En definitiva, para poder estar mejor. Fíjate qué interesante, Gustavo, esto que mencionás me lleva a la reflexión que después que uno pone en marcha este espíritu crítico, habitualmente se escucha en determinados círculos, bueno, es una decisión ética. Y yo digo, no, en realidad no lo es una decisión moral, porque la ética es aquello que atañe a los individuos y la moral es algo que atañe a un grupo de individuos. Entonces, qué interesante reflexionar si es posible acercarse a la realización individual en una sociedad que no se realiza. Esto es algo que yo todo el tiempo me pregunto. ¿Cómo se sentirán aquellos que obtienen un poquitito de realización, sea material, económica, afectiva, en medio de una sociedad que no se realiza? Es decir, que vive en la violencia de los vínculos, que, como vos bien mencionabas, en determinados momentos de la historia y en determinados gobiernos que favorecen la violencia contra los ciudadanos, la violencia contra el pueblo, en medio de sistemas económicos que a veces son hasta criminales con la naturaleza, criminales con los trabajadores. Entonces, cuando uno pone en marcha esto, y realmente se detiene un segundo desde lo afectivo o lo racional a desocultar esta realidad, bueno, yo creo que uno no puede quedarse de brazos cruzados pensando que por más que uno haya logrado una pequeña realización, eso es suficiente en medio de una sociedad que no se realiza. Y vos fijate en esto que vos decís, Luis, ¿no? Cuando hay sectores populares, sectores luchas colectivas que tratan de desocultar esa criminalidad o esa
esa violencia del Estado hacia la mayoría de la gente, los que intentamos o intentan desocultarlo son llamados violentos por ellos mismos, ¿no? ¿No? Ese es el juego que también se realiza, ¿no? Cuando los violentos, como vos marcás, son ellos, ¿no? Porque ¿cómo no va a ser violento generar situaciones de sometimiento, de no permitir oportunidades y posibilidades de acceso a la educación, a la salud, a las necesidades básicas para que estén cubiertas? No hay nada más violento de eso, mientras vemos como ellos se siguen los sectores dominantes de nuestro país enriqueciendo, monopolizando, como los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es violento, ¿no? El sistema es violento. ¿Puedo dejar una pregunta y poner una pausita para que la pensemos? Dale. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Porque a mí me parece que a veces se confunde cuando hablamos de ellos y nosotros. Me parece que no se tiene claro eso y me parece que eso crea ruido. ¿Sí? Vamos con un poco de música. Buenísimo. Para pensarlo. Bueno, ahí estamos nuevamente con una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Sí, yo una primera, digo, espontáneamente tratando de poner en común la respuesta a tu pregunta, Marcelo. Yo incluyo en el nosotros a los trabajadores, a las trabajadoras, que pensando que trabajadores y trabajadores también llega a sectores profesionales, a sectores de niveles socioeconómicos medios, inclusive a sectores de niveles socioeconómicos medios altos, que a través del trabajo tienen en común con todos los trabajadores y las trabajadoras, tienen en común la posibilidad o la oportunidad, por diferentes realidades que les tocó nacer y vivir, de tener acceso a diferentes cosas. Ese nosotros y ellos, yo creo que dentro de nosotros también están los que, pudiendo haber diferencias económicas o culturales o sociales en el nosotros, pero que sí tenemos
en claro una conciencia que nos lleva a tratar de construir una realidad diferente con oportunidades y posibilidades para todas y para todos frente a ellos. Para mí ellos son, por un lado, pensando al mundo, son los países imperialistas, en este caso creo que claramente hacia nuestra región el rol que juega Estados Unidos, y ellos son los que dentro de nuestras propias patrias favorecen y son sacan crédito de esa relación con superpotencias y regalan sin importarle nada lo que es nuestra soberanía, nuestra patria, inclusive algunos de ellos hasta tomando empréstitos terribles solamente por el beneficio de ganar una elección o ganar mucho dinero. Y ellos son los sectores a los que yo defino como esa burguesía intermediaria con la superpotencia, en este caso Estados Unidos, y los sectores de la oligarquía, los sectores que en definitiva, estadísticamente demostrados, representan un 2% aproximadamente de toda la sociedad, que concentraron y concentran el 90% de la riqueza. Ellos son ellos, y que a veces tienen gobiernos que se someten a sus intereses, que son directamente empleados de ellos, y que nos llevan a nosotros a vivir cercenando nuestras posibilidades de desarrollarnos plenamente. Hago una conexión en esto, Gustavo, porque lo pienso y coincido con vos, y voy a una dimensión, si querés, más práctica. Podríamos decir que son los que disfrutan, favorecen y se benefician con estas relaciones asimétricas. Es decir, cuando nosotros por cuestiones inconscientes, por cuestiones de crianza, religiosas, etcétera, todo lo que venimos charlando en este episodio, tendemos a naturalizar determinadas circunstancias, con la reflexión afectiva o intelectual y mucho trabajo de por medio, podemos librarnos de esas ataduras. Sin embargo, ellos son los beneficiarios de esas ataduras. Son ellos quienes están detrás. Esa concentración de poder, ¿no? Por eso lograron esa concentración de poder y esa concentración económica, ¿no? ¿Sí? Pero claro, es una concentración de poder, es una concentración económica que por supuesto necesita, anhela, desea y favorece la inequidad. En algunos momentos de nuestra historia no tan lejana, con sistemas económicos que eran expulsadores de gente, he conocido empresarios contentos porque tenían una larga fila de la cual elegir sus empleados. Cuando esto en realidad debería ser otra la variable de elección, ¿no? Entonces... Sí, el razonamiento, perdón que interrumpa, el razonamiento que traíamos del programa anterior, ¿no? Que yo te decía, si tengo 100 vecinos acá y abro un kiosco, quiero que los 100 vecinos tengan el poder adquisitivo para venirme a comprar porque me va a ir mejor. Ahora, si de esos 100, 80 no tienen ingresos, a mí me va a ir peor. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Con respecto a esto, después del programa de la anterior vez, a lo mejor ya tendríamos que dejarlo para un próximo encuentro, ¿no? Porque es un poco más grande. Yo pensaba, leyendo una noticia, de que el Banco Central creo que el Banco Central de la República Argentina tiene algo así como 34.000 millones de dólares de fondos, algo por el estilo. Y que es un gran festejo, ¿no? O sea, que está como obteniendo más reservas, no de fondo, de reservas. Y yo pensaba en Bill Gates, por ejemplo, que él como fortuna personal, no su compañía, no su empresa, no Microsoft, sino él como fortuna personal, tiene 50.000 millones de dólares, declarados al menos, ¿no? Sí. Es
Entonces digo, ¿para qué pueden llegar a querer toda esa plata? ¿No? Porque si vos me decís, yo quiero plata para poderme ir de vacaciones a Nueva York, a un gran hotel, o a una isla caribeña, o una isla, qué sé yo, la isla de Bali, la más cara de todas, ¿sí? Te digo, uy, bárbaro, genial. Pero es que a él le sobra mucho detrás de todo eso. No sé si se entiende. Es insaciable porque esa acumulación implica sentir que son los dueños de vos, de los dueños míos, los dueños del mundo, es el poder absoluto, ¿no? Cuanto más acumulación, y hay un goce en eso, ¿no? Hay una competencia dentro de ese mismo mundo de acumular a costilla de los otros, porque nos generan empatía con los otros y las otras. Ellos se vanaglorian de esa explotación, esos sectores, pero lo que nosotros más podemos pensar conjunto con otros es los que repito esta idea, ellos lo tienen claro de por qué lo hacen y cómo lo hacen. Lo que tenemos que seguir luchando colectivamente es para generar cada vez más conciencia crítica, cada vez más posibilidad de romper con hechos sociales que se han naturalizado y para poder defender la alegría, en definitiva, como decía Mario Benedetti, ¿no? A pesar de todo eso, la lucha es también defender la alegría y sentirnos que estamos vivos y que podemos transformar la realidad. Cada cosita que podemos romper, desocultar, desnaturalizar, deconstruir, nos hace sentir mejores como seres humanos y nos hace sentir mejor en el encuentro con las otras y con los otros. De eso personalmente no tengo duda. Entonces vos decís que no es una cuestión de plata, es una cuestión claro, de sentimiento. De sentimiento, de poder, de avasallamiento, de diferenciarme cada vez más del mundo, ser dioses de alguna manera, ¿no? Está muy interesante eso. Sí. Quería compartir, si me permiten, una pequeña escrito, una poesía de Juan Gelman, el gran poeta argentino. Si me permiten, la comparto un segundo. Dale, Gustavo. Se llama El menos pensado. Dice así: el día que el corazón aprenda a leer y a escribir, se verán cosas grandes. Adiós barriendo la vereda, lágrimas arrojadas al espacio que nunca volverán. Los que sufren pasarán sonriendo, y las intenciones de la atención harán que florezcan jazmines y otras ilusiones de la naturaleza. Será un gran día, encontrarán la palabra que se perdió hace millones de dolores. Esto quería compartir, ¿no? Y remarco, Marce, con lo que acababas vos de decir, el día que el corazón aprenda a leer y a escribir, ¿no? Es decir, el corazón de ellos lo tienen y saben por qué lo hacen. Ahora, cuando logremos que todos nosotros, la mayoría, podamos aprender a leer y a escribir con el corazón, es la posibilidad de desocultar, de animarnos a decir lo que sentimos, de animarnos a decir lo que pensamos, y que nadie nos prohíba pensar, sentir, pensar y hacer lo necesario para que la realidad cambie y permita una realidad con oportunidades y posibilidades para todas y todos. Luis. Me encantó lo que leyó Gustavo Juan Gelman. Es un poeta extraordinario y viene muy a tono con nuestro tema. Yo simplemente dejo el pensamiento, dejo la reflexión, porque creo que podríamos tocarlo en un próximo episodio, pero ¿cómo se sentirán aquellos que creen tenerlo todo en medio de una sociedad o de un mundo que no se realiza y que hay tantos en nuestro barrio, en nuestra patria, en nuestro continente, que no tienen siquiera lo mínimo? Perfecto. Una pequeña respuesta sobre eso para ir de nuevo al próximo capítulo, ¿no? Yo creo que ellos se sienten maravillosos. El tema es cómo nos sentimos nosotros para poder darnos cuenta que hay que transformar y que es posible transformar esa realidad y transformar la forma. Bien. Y después no votarlos a ellos, ¿no? En su gobierno de turno, porque si no, estamos en el horno. Yo estoy un poco de acuerdo con vos y un poco en desacuerdo.
Yo no sé si ellos tienen tan claro esos sentimientos. Pero bueno, lo podemos discutir en el próximo episodio. Gustavo, gracias por estar. Gracias, Luis, por estar. Nos quedan 4 minutos para despedirnos. Excelente, Marcelo. Gracias, Luis, gracias, Marcelo. Gracias, digo, y me digo gracias a mí mismo, y digo gracias al encuentro, y digo gracias a permitirnos exportar lo que tenemos ganas de hacer algo y que si nos sirve y sirve para seguir contagiando la alegría de sentirnos seres que podemos cambiar todo lo que queramos cambiar, todo lo que podamos cambiar, lo hagamos. Sigamos soñando, Marce, con que la alegría, la felicidad, el encuentro, la plenitud de la vida es posible y es necesario trabajar y luchar por eso, comprometerse por un bienestar mejor. Gracias. Nos volvemos a encontrar entonces de nuevo, no sé, en cualquier momento, en todos los momentos. Chao, hasta la próxima. Abrazo, chau.